Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder llegar a sus hogares donde ustedes se encuentren, juntos poder estudiar, meditar en la palabra del Señor. Es una alegría que nos puedan acompañar. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu bondad, porque cada día podemos disfrutar, Señor, de tu misericordia, de tu fidelidad. Tú cuidas, Señor, de nuestras vidas, de nuestros pasos, porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. En esta noche, Señor, rogamos de tu auxilio, de tu ayuda. Padre eterno, dirígenos, auxílianos. Te lo rogamos y te lo suplicamos para entender, comprender, atesorar tu palabra en nuestros corazones, aprender cada día más de esta fuente inagotable. Gracias porque eres bueno, maravilloso, Señor. Dirígenos, auxílianos, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Espero que tengan lista su Biblia y me puedan acompañar al primer libro de Samuel. Hemos leído el capítulo y meditado en el capítulo 22. Hoy he titulado el mensaje El Rey de los Márgenes. Hemos visto, y en este contexto, cómo es que David tiene que huir del palacio real. Se tiene que despedir de Jonatán. Jonatán tiene que tomar una decisión trascendental. Tomar una decisión importante. Si va a apoyar a su padre o va a apoyar a David. Jonatán apoya a David. Pero llega un punto en el que le tiene que decir a David que tiene que huir. Vemos las intenciones claras de Saúl, sobre las cuales él quiere acabar con la vida de David, y él tiene que huir. Vemos que huye en su desesperación. David, vemos que cambia su comportamiento ante los filisteos, que era algo curioso. Ahora se va a una tierra filistea, deja su tierra, se dirige a la tierra interesante de donde era Goliat, el gigante que él mató, y ahora va a este lugar y ahora él finge estar loco. La Biblia dice que inclusive la saliva sale de su boca, cae en la barba, y vemos a un hombre que aparentemente está loco. A este punto ha llegado David. Alguien que está tratando de salvarse. Ver de qué manera no lo van a matar. Él está luchando. Vemos de que ahora en su huida, él llega entonces a un sacerdote. El sacerdote les provee de pan. También ahilan la espada con la que había matado a Goliat. Y vemos entonces cómo después un hombre llamado Doeg, el edomita, pues abre la boca, dice lo que había sucedido, cómo había visto a David, y esto trae consecuencias terribles. Matan a todos los sacerdotes, matan a los niños que están de pecho, a los bebés, a los animales. Y veíamos, hermanos, cómo Saúl no había seguido las indicaciones de Dios anteriormente en el capítulo 15, cuando Dios le dice tienes que acabar con todo. No, él se queda con lo mejor del ganado, y cuando llega el profeta Samuel le dice ¿qué es lo que has hecho? Pero ahora en el capítulo 22 vemos de que se arrasa con todos los sacerdotes, se arrasa con este pueblo, no se tiene misericordia, inclusive se matan a todos los animales. Solo un hombre puede huir, que es Abiatar. David le dice quédate conmigo, no temas,
quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. En este contexto, me gustaría hablar un poco de nuestro Señor Jesucristo, como un rey que está en los márgenes. Cuando pensamos en un rey, cuando pensamos en alguien que tiene poder, que tiene autoridad, en alguien influyente, hermanos, pues probablemente la imagen sea otra que tenemos. Alguien como nuestros presidentes, alguien, como lo decía, alguien con poder, con influencia, pero no nos imaginamos a alguien que pase desapercibido, o al contrario, que sea todavía humillado, como un rey, como alguien que tenga poder, como alguien que tenga influencia. Jesús, hermanos, creció en la ciudad norteña de Nazaret, lejos de los centros del poder y de la riqueza. Dice la Escritura, hermanos, que durante 3 años y medio él no tuvo un hogar, y me refiero a un lugar físico en donde poderse establecer y desarrollar, y su reino, alguien podría decir que su reino terrenal hubiese crecido. Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y aquí vemos a este rey, entonces un rey que está en los márgenes, un rey que no tiene, dice aquí la Escritura, no tiene una guarida como las zorras, no tiene nidos como los pájaros. El Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Tiene que enfrentar los prejuicios, tiene que enfrentar el rechazo de la sociedad. Alguien que se dice ser rey, pues es alguien que tiene que vivir en la opulencia. Es alguien que tiene que tener recursos materiales. Es alguien que tiene que tener poder, autoridad en este mundo. Pero Jesús dice, no, las zorras sí tienen guaridas, los pajaritos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Por eso es de que la sociedad lo enfrenta entonces con los prejuicios y con el rechazo. ¿Qué tipo de rey es este? Y aquí está el problema. El hecho de que Jesús viviera en los márgenes, que no tuviera un hogar, que la gente lo odiara, todas esas cosas significaban que no parecía un rey. En el contexto de Primera de Samuel hemos visto esa frase, el hijo de Isaí. Cuando Saúl se reúne con su gente, les dice, el hijo de Isaí, ¿qué les puede dar? ¿Acaso les puede dar tierras? ¿Les puede dar una buena posición dentro del ejército? ¿Qué les puede dar el hijo de Isaí? Él es el rey. Él puede dar muchas cosas. Pero ¿quién es el hijo de Isaí? No tiene nada que ofrecer. Y es donde observamos que el rey Saúl entonces empieza a apelar, diríamos, en las cosas materiales, pero de una manera individual, en lo que la gente quiere, en lo que la gente necesita. Necesitamos sentir la disonancia entre lo que el mundo considera un rey. Y esto es importante. ¿Qué es lo que el mundo considera un rey? Y los que muchos de los profetas predijeron sobre el rey y el estilo de vida de aquel que llamamos nuestro rey. Jesús es del norte, a kilómetros de Jerusalén. No tiene una casa, no tiene dinero. Es el hijo de un carpintero.
sea como se entienda esta frase. Sus seguidores son un grupo de muchachos de clase trabajadora, sin educación. Sin embargo, afirma ser el rey ungido de Dios, el Cristo de Dios. Por eso es importante observar los estándares del mundo y los estándares de Jesús. Cuando uno piensa en un rey, en un personaje importante, nuestros estándares muchas veces son diferentes. Pero no pensamos en una persona que no tiene riqueza, no tiene cosas materiales, que inclusive sus seguidores, pues diríamos, no son los más letrados que puedan existir. Y uno dice, ¿qué tipo de rey es este? ¿Qué tipo de movimiento es este? Porque así no son las cosas. Claro, desde una perspectiva, desde el sistema de este mundo. Vemos que después a este rey, me estoy refiriendo a Jesús, lo arrestan y lo ejecutan. Ahora, ¿qué clase de rey es este? Que lo arrestan, que lo ejecutan y uno dice, ¿cómo está aquí el asunto? Porque no me cuadra. Lo matan en la cruz. La manera más vergonzosa de morir para los judíos significaba que Dios lo maldecía. ¿De qué sirve un rey maldito y muerto? ¿De qué sirve un rey maldito y muerto? Y por eso observamos estos paralelos con el rey David. Alguien que podría decir, bueno, y este hombre llamado David, que se dice que va a ser rey o que es el rey, pero está en el exilio. Probablemente son tantos sus problemas y sus dificultades que algunos dicen que perdió, que está loco, no tiene futuro. Y eso se observa también con Jesús. Los judíos esperaban que Cristo viniera y los librara de las manos de los romanos. Y eso era lo que ellos esperaban, que los libraran del imperio romano. Esperaban que viniera un resplandor de gloria y barriera a los enemigos de Dios de la tierra de Dios. Y lo que obtuvieron fue a Jesús. Cuando curó a los enfermos, calmó la tormenta, alimentó a los hambrientos, tenía el aspecto adecuado, pero también fue rechazado. Él sufrió. Nosotros no pensamos, cuando pensamos en un rey, no pensamos en un rey sufriente. Pensamos en un rey victorioso, en un rey lleno de glamour, de riqueza, pero no en un rey sufriente. Y Jesús vino a este mundo, hermanos, y sufrió. Un rey sufriente. Al final fue torturado y ejecutado. ¿Cómo puede ser este el Cristo? ¿Cómo puede ser este nuestro rey? Alguien que ha sido ejecutado, torturado. Para nosotros puede que no parezca gran cosa porque tenemos el beneficio de la distancia histórica y la retrospectiva. Nosotros ahora lo observamos de una manera histórica, de una manera retrospectiva, y podemos probablemente, no probablemente, sí podemos hacer un mejor análisis. Tenemos los documentos históricos, podemos observar, podemos analizar y reflexionar de una manera retrospectiva. Pero para los discípulos, hermanos, y aquí me refiero específicamente para los discípulos allá en Lucas capítulo 24, los discípulos camino a Emaús, poco después de su muerte, se trata de un problema insuperable. Habíamos esperado, dicen,
que Él fuera el que redimiera a Israel. Estos discípulos camino a Emaús se sienten muy probablemente decepcionados. Creímos, pensamos que este hombre iba a redimir a Israel, pero nos equivocamos. Fue torturado, lo mataron. Y no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. La manera más vergonzosa de morir. Fue maldecido por Dios. Pero habíamos pensado, habíamos creído que Él iba a redimir a Israel. Lo esperábamos, pero ahora está muerto. El proyecto en el cual nosotros confiamos se acabó. Este líder murió. Usted se puede imaginar la perspectiva, las emociones y los sentimientos de estos discípulos que van camino a Emaús. El extraño con quien están hablando responde: ¡qué necios sois y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No tuvo que sufrir el Mesías estas cosas y luego entrar en su gloria? ¿No estaba así establecido? ¿No lo habían dicho así ya los profetas? Que tenía que sufrir para antes entonces estar en la gloria, en su gloria, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, dice el texto bíblico en Lucas capítulo 24, les explicó lo que de él se dice en todas las escrituras. Es que esto no era nada nuevo. Ya los profetas lo habían dicho. Comenzó desde Moisés hasta los profetas. ¿Cómo era necesario que el ungido de Dios tenía que sufrir y después entrar en su gloria? Pero muchas veces, hermanos, nuestra perspectiva humana, con los parámetros de este mundo, siempre se espera un rey con opulencia, con poder, con riquezas, con la autoridad de este mundo. No se está esperando a un rey sufriente. Más que un obstáculo para reconocer que Él es el Mesías, son un signo de su identidad real. Y estos hombres deberían haberlo sabido desde el principio, porque esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Y Jesús tiene que recordarles. Y comienza, como dice el texto, desde Moisés hasta los profetas. Un rey sufriente. Deberías haberlo sabido porque estuvo en la Biblia todo el tiempo. En el camino a Emaús, Jesús muestra a los dos discípulos cómo la Biblia o cómo las Escrituras hablan del sufrimiento de Cristo. Era necesario que Cristo sufriera, que fuera rechazado por muchos, que para muchos pasara desapercibido, que su muerte fuera una muerte de cruz, que fuera torturado, que fuera crucificado, que fuera muerto. Era necesario. La pregunta es esta. Esto crea un debate, pero hermanos, ese no es mi punto, porque la pregunta que surge aquí es: ¿a qué escrituras del Antiguo Testamento los llevó Jesús? Ahora, objetivamente no lo sabemos. Un día le vamos a preguntar a Jesús: Señor, ¿a qué escrituras, qué libros, qué pasajes bíblicos te estabas refiriendo cuando decías las escrituras? ¿A qué escrituras del Antiguo Testamento los llevó Jesús? ¿Dónde enseña el Antiguo Testamento que el Mesías debe de sufrir? Probablemente hay una pista en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla de la serpiente golpeando el talón de aquel que le aplastará la cabeza.
O el Salmo capítulo 22, que habla de alguien que es abandonado por Dios, aunque el Salmo en sí no se presenta como predictivo, pero describe la experiencia actual de un individuo. O Señor, te refieres a Isaías 53, donde es una elección obvia. Habla de alguien que toma nuestro dolor y soporta nuestro sufrimiento, alguien que es castigado en nuestro lugar. Pero esto es todo. Jesús habla de todas las escrituras, todos los profetas. Muy interesante esta pregunta. La Biblia judía, hermanos, se dividió en los primeros profetas, nuestros libros de la historia, y los últimos profetas, nuestros libros proféticos. Y entonces, cuando Jesús habla de todos los profetas, se refiere tanto a los primeros como a los últimos, los libros de la historia, así como los libros proféticos. Entonces, ¿a qué otro lugar del Antiguo Testamento fue Jesús? Como lo dije al inicio, no lo sabemos. Pero probablemente también se estaba refiriendo al libro de Primera de Samuel, al primer libro de Samuel. A los salmos de David. Este personaje, el cual estamos estudiando, reflexionando, meditando. Como yo lo he dicho, vemos a David, hermanos, como un producto terminado y quisiéramos ser como él y decimos, wow, sí, yo quisiera tener la riqueza de David, quisiera tener lo que él obtuvo, el poder, el reconocimiento, pero vemos regularmente un producto terminado. Pero en estos capítulos hemos visto lo que ha pasado David. No ha sido algo sencillo, ha sido difícil, ha sido un proceso. No es fácil, y yo lo he dicho, no es fácil que tu propio rey y que alguien que tiene autoridad te quiera matar, quiera acabar con tu vida. Que te tengas que refugiar con tus enemigos. Tu rey te quiere matar, tus enemigos te quieren matar. Y uno dice, aquí no hay solución. Se debería haber pensado en David. Y probablemente cuando Jesús dijo esto, tal vez estaba pensando en David. Después de todo, fue el rey más grande de Israel. Dios prometió que uno de sus descendientes gobernara al pueblo de Dios para siempre. Dios prometió un nuevo rey David, un David más grande que salvaría al pueblo de Dios. David era el ungido de Dios, un Cristo. Uno de sus descendientes sería el Cristo, aquel que rescataría al pueblo de Dios del pecado y de la muerte. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces David es el prototipo de Cristo, el Rey Salvador. Si quieres saber cómo será el Cristo, entonces el mejor lugar al que acudir probablemente sea la vida de David. Aquí podríamos aprender, hermanos, algo sobre cómo será el Cristo que ha de venir. Un Cristo sufriente. No como el rey que todos estaban esperando desde su perspectiva, sino un rey sufriente, afligido, rechazado, torturado, que llega a una muerte de cruz, la más vergonzosa. Alguien podría decir, ¿qué rey más extraño es este? Entonces, ¿cómo llegó David al trono? Por favor, présteme atención a esto. Pasando años viviendo al margen.
Los procesos no nos gustan. Estar en la sala de espera de Dios no es fácil. Yo lo he hablado con algunas personas y todo lo quisieran rápido. Muchas personas en el ámbito ministerial todo lo quieren rápido. Por supuesto que Dios lo puede hacer, pero muchas veces Dios permite que pasemos por procesos, ser formados, y eso no es fácil. En la vida, muchos quisieran obtener las cosas rápido. Y mira, hermano, que yo quiero tener una casa grande, esto y el otro. Quiero tener 3 carros, esto, aquí y allá. Y todo que se dé rápido. Mientras que la vida, hermanos, regularmente son procesos. Nosotros vemos productos terminados, pero pocas veces vemos los procesos como David que está pasando. Esas dificultades tan terribles. Pasando años viviendo al margen. Y lo vuelvo a repetir porque dije años. Yo no sé cuánto nos podemos tardar en leer el primer libro de Samuel. Tal vez 1 hora, no lo sé. Pero en 1 hora nosotros terminamos de leer y decir, ay, qué bien, qué bonita la vida de David, qué alegre llegó a ser rey. No, este es un proceso de años, de dificultades. Pasaron años viviendo al margen. Un rey viviendo en el exilio, rechazado por su gente. Su rey lo quiere matar, sus enemigos lo quieren matar. Esto es lo que él en realidad está viviendo. Pasaron años viviendo al margen, sin hogar, enfrentando prejuicios, traiciones. Uno se puede dar cuenta de cómo la gente lo traiciona, las personas lo traicionan, los prejuicios. El escritor de Samuel dedica 20 capítulos a describir la vida de David después de su coronación. Ahora, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. Bueno, 20 capítulos, ¿en cuánto tiempo lo puedo leer? Tal vez unos 20, 30 minutos. Pero aquí fueron años. Años de proceso. Años de dificultades, donde David no la tuvo fácil. ...20 capítulos a escribir la vida de David después de su coronación. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. El primer libro de Salmos fue escrito por David o acerca de él durante este periodo. Y en su mayoría son salmos de lamento. Yo le animo a que investigue, que observe cuántos salmos de lamento hay. No todos los salmos son de victoria. No todos los salmos son de yo voy de victoria en victoria, de gloria en gloria, todo me sale bien. No. Hay gran cantidad de salmos que son de lamento.
Porque Él escribe en circunstancias difíciles, donde Él tiene que derramar sus lágrimas, donde Él está en un proceso difícil. Y surgen, hermanos, estos salmos de lamento. Describen a David sufriendo mientras espera su reino. Donde él tiene la esperanza de que un día, él no sabe cómo, qué es lo que va a suceder, pero que el Señor va a cumplir su propósito en su vida. Y que aunque en este momento él no vea nada claro, el Señor va a cumplir su propósito. Pero tiene que esperar. Pero tiene que seguir luchando. Pero tiene que seguir picando piedra. Pero sigue en el proceso. Y sigue esperando. Y tiene que seguir esperando en fe. Porque un día el profeta Samuel lo ungió. Es un rey sufriente mientras espera su reino. Y los escritores del Nuevo Testamento, incluido el mismo Jesús mientras colgaba de la cruz, vieron en estos salmos una descripción de Jesús. Los lamentos de David fueron un prototipo o cuadro del sufrimiento de su gran sucesor. La historia de David en Primera de Samuel es la prueba de que el Cristo debe de sufrir y la prueba de que Jesús es el Cristo sufriente. Pero que hoy está sentado, me estoy refiriendo a Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre y que toda rodilla se dobla ante él, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad, dice Jesús, me ha sido dada. Y este David, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su obra, nosotros ahora tenemos salvación. Nosotros tenemos vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra ilumina nuestro camino. Señor, te queremos pedir perdón por tantas veces que nosotros también hemos tenido esa perspectiva, la perspectiva del mundo, del sistema de este mundo. Cuando pensamos en un rey o en una persona importante, muchas veces pensamos en sus recursos económicos, en el poder que puede tener, en la opulencia. Pero tú actúas, Señor, de maneras diferentes. Y Jesús, así como David, cuando tú viniste a esta tierra, cuando tú estuviste en esta tierra, fuiste un rey que estuvo en los márgenes. El cual fue rechazado, humillado, torturado y llevado a una muerte vergonzosa como la muerte de cruz. Pero tú no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos, y se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús, porque si no fuese por tu obra, no sé en dónde estuviésemos hoy, porque en ti estamos seguros, porque estamos seguros, Señor, en tu mano. Gracias por lo que has hecho, porque en ti, Señor,
tenemos salvación y vida eterna en tu obra, en lo que has hecho. Señor, gracias por este tiempo. Danos descanso, danos reposo. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Te ruego y te pido que podamos concluir esta semana con tu paz, con tu bendición. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. Que te puedas glorificar, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso y bondadoso. Señor, guárdanos y protégenos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Coméntelos, compártalos. De esa manera nos ayudan bastante. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.